Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el libro de Tito y puestos de pie leer Tito capítulo 2. Lo vamos a leer así como la vez pasada, comenzando con el versículo 11 y luego volviendo al versículo 1. Primero, Tito capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y volviendo al versículo 1, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Gracias por tu buena voluntad para con nosotros en Cristo. Te pedimos, Señor, esta tarde que en tu gracia, por sus méritos, tú tengas a bien iluminarnos, enseñarnos, abrir nuestros corazones a las verdades de tu palabra y que seamos hacedores de ella. Te pedimos por esta iglesia, nuestros hermanos, especialmente aquellos que están enfermos, delicados de salud. Gracias por nuestra hermana Josefa y la operación que ella tuvo, que fue un éxito. Te pedimos, Señor, que se pueda recuperar totalmente. Te pedimos por hermano Trujillo, asimismo, en estos días, en su padecimiento. Ayúdalo, Señor. Por las iglesias hermanas en el sur, los misioneros, rogamos por Wenceslao, por Yair. Te pedimos, Señor, por José. Oh Señor, te pedimos por sus familias, sus iglesias, que en estos días tu obra se extienda ya con poder y avivamiento. Te pedimos, Señor, para nosotros de tu gracia, esa gracia que tenemos en Cristo, que esta tarde tú nos enseñes y nos ilumines, nos consueles. Si hablo, que sea conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde seguimos con nuestra serie del libro de Tito, Tito capítulo 2, y nos quedamos en el versículo 4, Tito 2:4, donde Dios nos manda a través del apóstol Pablo que las mujeres mayores, dice Tito 2:4, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Uno de los problemas de predicar en serie, sermones en serie, es que si usted no ha escuchado los sermones anteriores, a lo mejor se confunde, a lo mejor no escucha de la motivación y el método que debemos de seguir para obedecer las enseñanzas de los últimos sermones. Por ejemplo, la semana pasada, una señora me criticó el mensaje diciendo que yo dije que las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos, aunque sean navales necios. Entonces puede ser que un marido le diga a su esposa: me tienes que amar así como soy, así soy yo, ni modo, lero, lero, caquilero, ¿verdad? Bueno, esa señora tiene que escuchar lo que dijimos a los hombres, por supuesto. Y es cierto que los hombres pueden torcer, abusar de las enseñanzas a las mujeres, esto es cierto.
Pero por eso los hombres, si abusan y tuercen las enseñanzas que la Escritura da a las mujeres, ellos serán juzgados y doblemente castigados por Dios. Número uno, por escuchar y aplicar mal. Y número dos, porque lo hicieron contra sus esposas y contra Dios mismo. Bueno, pero volviendo al texto, las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y algo que debí de haber comentado la semana pasada en este estudio es que Dios usa a las mujeres mayores para lograr los propósitos de su gracia. En Tito 2:11 leemos estas palabras, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, etcétera. Sigue ahí, hay que dejar el pecado, hay que hacer buenas obras, etcétera. Pero, ¿cómo es que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a lo malo y a hacer lo bueno? Bueno, alguien pudiera contestar por las Escrituras, la Biblia, el Espíritu Santo hace esa obra en nuestros corazones. Y eso es cierto. Pero Dios usa a mujeres, Dios usa a hombres para que la enseñen, para que la expliquen. La gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña, pero la gracia de Dios usa a mujeres como Loida, como Eunice, que le enseñaron a Timoteo. Hay un versículo en Romanos que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios usa a predicadores, Dios usa a maestros para que otros escuchen su palabra. Hay un caso en el libro de los Hechos de un oficial africano que iba leyendo Isaías capítulo 53. Y Felipe, el evangelista, se acerca a ese etíope y le pregunta que si entiende lo que lee de Isaías 53. ¿Se acuerdan lo que contestó ese africano? El africano contestó, ¿cómo entenderé si alguien no me enseñare? Se necesitan maestros, maestras para la enseñanza de lo que es la gracia de Dios. Entonces, hermanas, mujeres mayores, Dios las usa a ustedes para que enseñen a las jóvenes. Este es un gran privilegio, es una gran bendición para ustedes. Estaba pensando, los ángeles quisieran tomar ese privilegio, ese lugar. Pero Dios les da ese privilegio a las mujeres mayores y ustedes entonces pueden enseñar y obedecer este mandamiento y a lo último serán recompensadas por Dios. Y estaba pensando también aquí en este punto, algunas de ustedes como mujeres mayores han pasado por muchas tribulaciones con sus esposos, con sus hijos, muchos problemas tal vez en su vida. Pero a lo mejor Dios mandó esos problemas y tristezas a sus vidas para que ustedes tengan compasión de las mujeres jóvenes y puedan enseñarles, pueden ustedes compartir las promesas con las cuales ustedes sobrevivieron esas tribulaciones. Sin duda alguna, a lo último pueden ustedes lograr lo que dice Santiago en el último versículo, salvarán de muerte un alma y cubrirán multitud de pecados. Esa es una gran bendición para las mujeres mayores. Muy bien, lo último que vimos de nuestro texto de Tito capítulo 2 y el versículo 3 y el versículo 4 es que tal vez algunas mujeres jóvenes piensen, ¿verdad?, en su romanticismo, en su idealismo. Bueno, claro que yo voy a amar a mi esposo, claro que voy a amar a mis hijos. Yo no necesito que alguien me enseñe, es obvio, es natural, es lógico. Yo no voy a tener ningún problema. A lo mejor una señorita, una novia está pensando, yo no voy a tener ningún problema de amar a mi esposo y de criar bien a mis hijos y amarlos a ellos. Por supuesto. A esa objeción nosotros contestamos, número uno, que Dios requiere el amar en el sentido bíblico, no en el sentido de Hollywood, ¿verdad? Muchos de los artistas por eso se divorcian. Ese es otro tipo de amor. Amor en el sentido bíblico es querer lo mejor para la otra persona y hacer todo de tu parte para que le vaya bien a esa persona en esta vida
pero sobre todo en la venidera. Y ese es el amor entonces que tienes que aprender, el amor de 1 Corintios 13. Y este amor incluye mucho. Pero lo principal del amor cristiano es que la otra persona esté bien con Dios. Eso es lo principal en tu amor para con tu esposo, que tu esposo al final llegue a estar bien en la gloria con Dios, que no se vaya al infierno. Esto es lo primero. En eso se demuestra tu amor por él. Pero número 2. A esas señoritas, a las novias que están muy enamoradas y piensan, yo lo voy a amar siempre, no voy a tener ningún problema en esto. Yo no necesito clases de cómo amar a mi esposo. Bueno, número 2, el diablo, Satanás, te va a provocar a no amar a tu esposo. Te va a provocar a gritarle. Te va a provocar a mentirle, ignorarlo. Es más, te va a tentar, te va a provocar a que tome su lugar como cabeza del hogar. Tienes que aprender entonces a resistir esas tentaciones y aprender virtudes como la paciencia, la templanza, la sabiduría de cómo tratar al esposo. Pero número 3, aquí también tienes que tener en cuenta que tu esposo no es perfecto. Aún como cristiano, un excelente cristiano, él es un pecador, porque el pecado mora en él. Romanos capítulo 7. Y entonces, ese pecado, por supuesto, antes del matrimonio, todo muy bien, te va a tratar muy bien, pero después de la luna de miel, el diablo también lo va a tentar a él y van a resaltar sus pecados personales. Y muchas veces que es el orgullo. Los hombres somos muy, pero muy orgullosos, muy soberbios, enojones. Y puede ser que te toque un esposo que malgasta su dinero, perezoso para las cosas de Dios. Antes todos los días te llevaba a la iglesia y ahora no te quiere ni llevar. Que ama más a su trabajo que a ti. Eso es algo que te puede provocar a ti a no amarlo. Es más, te puede tocar un esposo muy súper difícil de amar. Un Tiburcio, ¿verdad? O un Nabal, un hombre necio. Y tú tienes que aprender entonces a ser como Abigail. Y muy sabia, aprender a sobrevivir con un hombre así. Muy bien, así ahí nos quedamos. Ahora sí, veamos nuestro tema de esta tarde. Nos dice la Escritura, Dios manda a las mujeres mayores que deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué temas, qué materias deben incluir en sus clases a las mujeres jóvenes? ¿Qué temas, qué materias? Y aquí podríamos incluir mucho. Vamos a comenzar con lo principal. El primer tema, la primera materia que deben enseñar las mujeres jóvenes es que para amar a sus maridos deben ser una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Lo acabamos de leer esto en Génesis 2. Dios creó a Eva y a todas las mujeres en ella para que sean una ayuda idónea para sus esposos. Siguiendo ese principio bíblico, entonces, las mujeres mayores deben enseñar cómo puedes tú ser una ayuda idónea para tu esposo. Eso no significa que vas a ser un chalán, ¿verdad? Para tu esposo, una esclava para ayudarle a él en la vida. No, por supuesto que no es así. Pero tú debes de tener la visión como mujer, esa actitud en la vida. Yo existo para ayudar a mi esposo. Yo existo para ayudar para que mi esposo ame a Dios y a los demás mejor. Yo existo para que su alma prospere, para que su cuerpo esté bien. Para eso, yo debo de ser una ayuda idónea. Y aquí podríamos tener una clase muy larga, pero se lo voy a dejar a las mujeres mayores. ¿Cómo pueden ellas enseñar a las mujeres jóvenes para lograr amar a sus esposos? Eso es lo primero. La primera clase, cómo ser ayudas idóneas. La segunda clase, la materia es el perdón bíblico. El perdón bíblico. Y este es un tema hiper importante, no súper importante, pero hiper, mega importante. Para aprender a amar a tu marido, tienes que aprender a perdonarlo. Una vez más, tu marido es un pecador de nacimiento. Por más cristiano que sea, caerá en tentaciones y muchas veces va a pecar contra ti.
porque Él vive contigo y va a llegar del trabajo cansado. No se puede enojar contra su jefe, porque es su jefe, pero fácilmente se puede enojar contra ti. Y por así decirlo, si me permiten la expresión, tú vas a pagar el pato de lo que pasó en el trabajo. Entonces, hermanas mayores deben enseñar a las jóvenes a perdonarlo bíblicamente. Y aquí el final de Efesios 4 y el principio de Efesios 5 se aplica mucho en el matrimonio, en esa clase. Escuchen, hermanas, al apóstol. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignas unas con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también las perdonó a ustedes en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijas amadas y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí, hermanas y hermanos, consulté a una experta en el perdón bíblico. Ha dado conferencias, creo que en la Ciudad de México también. No voy a decir quién es, pero ustedes la conocen como la hermana Julia. Es experta en el perdón en el matrimonio. Le pregunté, ¿de qué se trata esto? A ver, lo que has enseñado. Bueno, varias cosas me dijo aquí. Pero una de las cosas que vemos, y en este pasaje, ¿verdad? Que debemos de perdonar como Dios nos perdonó. Y Dios olvida nuestros pecados, nos dice en Hebreos, olvida nuestras transgresiones. Y el perdón bíblico esencialmente se trata de eso, de olvidar la ofensa contra ti. Si tu esposo viene arrepentido y te pide perdón, olvídalo y no vuelvas a mencionar su pecado. Te reconcilias totalmente con él. Nada de rencor, nada de venganza. Pero shalom, para usar la palabra hebrea, paz, paz real. Ahora, si tienes problemas para perdonar a tu esposo, recuerda que Dios te ha perdonado a ti. ¿Cuánto te ha perdonado a ti desde que naciste? Y que te ha perdonado por pura misericordia, por pura gracia, como veíamos en esta mañana. Favor no inmerecido. Él te ha perdonado muchísimo. Ahora, si usted piensa como mujer, como ama de casa, como esposa, bueno, pues Dios no me ha perdonado tanto. Yo nunca he estado en la cárcel, yo no he hecho ningún crimen, no he hecho tanto malo. Bueno, si esa es tu actitud, algo está muy grave en tu vida espiritual. Tal vez no conoces qué tan estricto y santo es Dios. Que el Dios de la Biblia manda al infierno a una persona por una sola mentira. El Dios de la Biblia es tan santo. Eva, ¿qué hizo Eva? Para que Eva, Adán y todos los humanos cayéramos en condenación. ¿Qué hizo Eva? Desobedeció a Dios comiendo un fruto prohibido. La desobediencia es peor que idolatría. La codicia es avaricia y es idolatría, nos dice en otra parte. En Santiago nos explica, si cometes un pecado nada más, has quebrantado toda la ley, porque Dios es el mismo, el que da la ley, es tan santo. Y el punto es aquí, hermanas, cuando reconoces que Dios te ha perdonado tanto pecado en palabra, en pensamiento, en acción, en actitud, si Dios te ha perdonado tanto y con el gran sacrificio de su Hijo, más fácilmente podrás perdonar a tu esposo y a los demás. En esa clase de perdón, en esa materia, las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes a perdonar. Y también aquí podríamos incluir esa frase bíblica, a cubrir los pecados de los esposos. Cubrir los pecados de los esposos. Hay un versículo que dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entendiendo el gran amor de Dios en perdonarte tantos pecados, no tendrás problema en cubrir, perdonar algunos defectos, algunas fallas de tu esposo. Lo mandaste al Superley y le diste 200 pesos. Me traes la feria para que me alcance esta semana. Me traes la feria. Y a tu esposo le sobraron 20 pesos y se le olvidó devolvértelos.
y se los gastó en el Oxxo, los 20 pesos. ¿Vas a cubrir ese pecado? ¿Lo vas a perdonar? ¿Le vas a perdonar 20 pesos? ¿Cuánto no te ha dado Él? ¿Cuánto más te ha dado Dios infinitamente? Muchas cosas que podemos cubrir a otras personas en vez de tener rencores y venganzas, malos pensamientos por unas simplezas. Entonces, creo que esto se aplica mucho de cubrir las debilidades de tu esposo. Ni siquiera mencionarlas, y menos mencionarlas a otras personas, a tus hijos, a los vecinos. Verás lo que hizo mi esposo. No, 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 no. Si algo ha hecho tu esposo que no lo puedes perdonar, no lo puedes cubrir, lo primero es hablar con tu esposo. No andar chismeando con tu comadre, no andar diciendo a otras personas. Pues claro, sigue el consejo, la amonestación, el mandamiento de Dios. Primero habla con tu esposo en privado. Si tu esposo no se arrepiente, es un gran pecado, tienes que llevar a otros 2 testigos. Y si no obedece a esos 2 testigos, entonces tienes que llevar el caso a la iglesia. Lo que tú quieres, amas tanto a tu esposo, que tú quieres que él esté arrepentido, que no se vaya al infierno. Claro. Muchas veces, hermanas, esposas, damas, podemos cubrir pecados. Una gran clase que se necesita siempre, para todo, ¿verdad? Muy bien, entonces las mujeres mayores tienen clases para las mujeres jóvenes. ¿Cómo amar a sus maridos? ¿Qué temas deben de ver? Muy bien. Segundo tema, el perdón bíblico. Tercer tema, ¿cómo agradar al esposo? ¿Cómo agradar al esposo? Por así decirlo, las mujeres deben de ser un poquito mundanas. ¿Cómo que pueden ser un poquito mundanas? Es la palabra que usa Pablo en 1 Corintios 7:34. Vean, 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 34. 1 Corintios 7:34. 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o virgen, como dice después la señorita, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La casada tiene que tener cuidado de las cosas del mundo. ¿Cuánto está el queso? ¿Y qué voy a hacer con mi marido esta semana para agradarlo? ¿Con dónde vamos a salir? Y pasar tiempo con él. Y tiene que agradar a su marido. Por eso dije que tenía que ser un poquito mundana, ¿verdad? Espero que eso no lo mal apliquen. Como esposa, eres responsable de alegrar, de agradar a tu esposo. Y claro, esto está limitado a lo que puedes. Hay muchas cosas que no pueden hacer. Y por supuesto, no puedes agradarlo si él te dice lo que a mí me agrada es un pecado. No puedes obedecerlo a él. Tienes primero que obedecer a Dios. Pero en todo lo que esté de tu parte, tú debes de hacer todo lo posible por agradarlo, no desagradarlo. Un amigo de Nogales, buen amigo, no voy a decir su nombre porque es yerno del hermano Alfonso, ¿verdad? No voy a hacer que le vaya a decir el hermano Alfonso. No lo pude creer. Me dijo que a él no le gusta la mayonesa. Y en su familia no les gusta la mayonesa. A mí me encanta la mayonesa. A todo le pongo mayonesa. Y la Peque, aunque ya no le deberíamos decir Peque, ¿verdad? Ya va a ser, tiene un doctorado, ya creo, ya está en las últimas en su doctorado. La doctora Ana Esther Álvarez, ¿verdad? Por supuesto que cuando ella hace sándwich, no le pone mayonesa a los sándwiches de su esposo, Mike. Claro que no. Claro que no. Ahora, a lo mejor en esto exagero y es una simpleza, piensan ustedes. Pero ¿saben qué? Son las zorras pequeñas las que echan a perder las vides. Y muchos de los problemas matrimoniales son por zorras pequeñas. Simplezas,
malos entendidos, pero es la suma de todas esas zorras pequeñas, es la suma de esos malos entendidos, es la suma de esas actitudes y esas caras y esos enojos y esas griterías que a lo último destruyen esa relación y ese amor en el matrimonio. Entonces, hermanas, con la humildad de Filipenses 2, haz lo que le gusta a tu esposo, no lo que te gusta a ti. Tal vez no sea lo que tú creas mejor. Tal vez no te guste para nada a ti. A lo mejor a ti te gusta mucho la mayonesa. Pero sacrifica la mayonesa, sacrifica esas cosas por amor a tu esposo, por amor a él. Si tu esposo te manda algo, escucha aquí muy bien. Si tu esposo te manda algo que tú piensas que es pecado, tú dices, si hago eso voy a caer en pecado. Tú piensas que es un pecado contra Dios, o que no es algo bueno para él, o que no es bueno para la familia. Puedes buscar un consejo sabio. Dile a tu esposo, por favor, vamos a hablarlo, vamos a orar, vamos a seguir el consejo de otras personas. Creo que en mi conciencia yo tendría problema para hacer esto. Si eres tan amable, por amor a mí, les voy a decir un secreto de Julia. Cuando yo no quiero hacer algo, hay unas pastillas que yo no me las quería tomar. A lo último le dije, bueno, por amor a ti. Díganle así, ¿me quieres? ¿Me amas? Vamos a hacer esto, vamos a hablarlo, vamos a orar, vamos a buscar consejo, porque esto está contra mi conciencia. Las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué temas, qué materias están en esa clase? Muy importante, cómo agradar al esposo. Cuarto tema, el matrimonio es un pacto ante Dios. El matrimonio es un pacto ante Dios. Aquí pueden apuntar Malaquías capítulo 2 y versículo 16, comenzando en el versículo 14, pero vamos a Proverbios 2:16. Proverbios 2:16. Malaquías 2, 14 a 16 también lo menciona, pero vamos a verlo en Proverbios 2:16. Unos consejos a Salomón, dice así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios, se olvida del pacto de su Dios, se abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto que hizo ante Dios. Estar en matrimonio con ese hombre. Tu matrimonio, escucha bien, señorita, novia, futura, tu matrimonio comienza mal, tu actitud sobre el matrimonio comienza mal, si tú piensas, si no funciona, muy fácil, me divorcio. No hay problema, me separo. No. Hermanas, señoritas, el matrimonio no es un juego. El matrimonio es una relación sacrosanta, es un pacto ante Dios. A mí, ¿ya saben por qué me casé con Julia? ¿Ya les he contado eso? Resulta, ella era mi alumna. Y una vez pensé, bueno, voy a invitarla a salir. Y la invité a salir. ¿Y saben qué me dijo ella? No voy a salir con usted. ¿Pero cómo? Porque no me puedo casar con usted. Yo no le invité a que nos casáramos, ¿verdad? No le invité a nada de matrimonio. Pero me encantó su actitud y dije, esta es la mujer para mí. Porque para ella salir y el noviazgo y el matrimonio no es un juego. No era un juego. Como en Estados Unidos el salir es un juego y el matrimonio es un juego. Pero la actitud que debes de tomar
El matrimonio, ser novia, es algo sacrosanto ante Dios. Es un pacto muy solemne. Es una promesa que hacemos delante de Dios y como decimos en las bodas, lo hacemos delante de esta congregación, delante de los ángeles y delante de Dios mismo. Quebrantar esta promesa es uno de los pecados más grandes que puedes cometer delante de Dios. ¿Por qué? Porque romper el pacto matrimonial no es como romper cualquier otra promesa y cualquier otro pacto. Romper el pacto matrimonial es romper un pacto que representa el pacto que Dios hizo con la iglesia. Ese es el gran problema. Y es por eso que en Malaquías 2:16 dice que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto sacrosagrado que representa el pacto que Dios ha hecho con nosotros, con la iglesia. Esa es la lección del increíble libro de Oseas. Léanlo. Es increíble lo que hace Oseas con su esposa. ¿Por qué? Porque representa lo que Dios hace con nosotros, con su esposa, la iglesia. Es lo que nos dice Efesios 22:24. Mujeres, traten así a sus esposos. ¿Por qué? Es como al Señor, porque ustedes representan a la iglesia. Y esposos, ¿por qué deben de amar a sus esposas? Porque ustedes representan el amor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. A lo mejor alguien está pensando, Paco, time out. ¿Cómo se dice time out? Tiempo fuera. Una preguntita, hermano Paco. Entonces, ¿quieres decir que yo nunca me puedo divorciar? ¿Que yo nunca me puedo separar? El Señor nos enseña que sí te puedes divorciar. El Señor nos enseña, hay dos condiciones. En 1 Corintios 7 también el apóstol Pablo enlista ahí los parámetros para una posible separación y divorcio. Pero esa es otra cosa. Pero si estás pensando en eso, yo te ruego como pastor de la iglesia que sea el último recurso y que lo hagas con muy buenos consejos y siguiendo el patrón bíblico. Les voy a ser sincero y francos aquí. Me han tocado ya 2 casos que me hablan por teléfono y me dicen, es que hermano Paco, ya me voy a divorciar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no nos dijiste desde el principio para ayudarte? Y yo les ruego, hermanas, no tengan vergüenza, no tengan pena. Si tienen problemas con su esposo y el esposo no quiere obedecer a la palabra de Dios, vamos a tratar de ayudarles aquí. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto ante Dios. Es algo sacrosanto. Y la iglesia, la congregación debe hacer todo lo posible para que el matrimonio esté bien representando esa unión entre Cristo y la iglesia. Las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué temas, qué materias deben incluir en sus clases? 4º tema, el matrimonio como un pacto ante Dios. 5º y último tema que vamos a ver esta tarde, el respeto al esposo. El último versículo de Efesios 5, véanlo. Pablo concluye con estas palabras. Efesios capítulo 5, todo el capítulo habla del amor de Dios y luego Pablo ilustra y da mandamientos sobre el amor de Dios y habla a las casadas. En el capítulo 6 habla a la familia, a los hijos, a los padres. Lo último que nos dice en el capítulo 5 es, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Ahora, me ha tocado, tal vez en los últimos 20 años, personas que usan esta palabra muy a la ligera. Me tienes que respetar, o lo tienes que respetar a él. Es una persona con muchos problemas, bueno, lo tienes que respetar, así es él, etc. O cualquier cosa, es una palabra, no sé qué término usar aquí,
que la usan muchas personas a la ligera sin el verdadero significado de la palabra bíblica. La palabra bíblica, cuando dice aquí el apóstol, y la mujer respete a su marido, es muy, muy fuerte. Es más, es tan fuerte, ustedes van a reconocer la raíz de esta palabra, porque a través de los siglos, esta palabra se ha vuelto bien fuerte en lo que es la psicología y la psiquiatría. La palabra original es de donde tenemos la palabra fobia. Es el verbo ahí, fobia. Claro, en esos términos, la mujer no debe tener fobia al esposo. Si la mujer tiene una fobia al esposo, hay algo muy mal, psicológicamente, psiquiátricamente y bíblicamente. No debes de tener eso. Pero así tan fuerte es esa palabra en el original. Es una palabra que en el original, en la Biblia, también se traduce adorar, adorar a Dios. Es una palabra que en la Biblia también se traduce temer, temer a Dios, es la misma palabra. El caso es una palabra muy fuerte aquí. Y trata la palabra, como también se puede traducir, de darle su lugar a su esposo, reverenciarlo, respetar el lugar que Dios le ha dado. Es como un policía. El policía te quiere multar. Y le dices tú al policía, usted está muy feo. Usted huele a cigarro. ¿No me puede multar? El policía te va a contestar, tal vez esté muy feo y a lo mejor fumo, pero ¿ves esta plaquita? Dice que soy policía de Hermosillo y yo tengo la autoridad, el oficio para multarte. Como dice una expresión en Estados Unidos, se respeta el uniforme. De la misma manera, tú debes de respetar a tu esposo por el uniforme de esposo, por la autoridad, la posición que Dios le ha dado a él. Tal vez tu esposo esté muy feo. A lo mejor cuando estaba joven estaba muy guapo y ahora está muy feo, no sé. A lo mejor tu esposo tiene mal aliento y nunca sabías de eso. No le puedes decir tú, pues tú tienes mal aliento y estás muy feo, no te voy a respetar. No. Ese es el esposo que Dios te manda esto después. Pero el caso es que tú tienes que respetarlo, reverenciarlo, porque es tu esposo. Y es una palabra que incluye aquí lo de Efesios 5:22. Es esa palabra de estar sujetos a Él y ser sumisas. La podemos ver ahí, pero quiero que vean 1 Pedro 3, porque en 1 Pedro 3 el apóstol, muy realista, nos habla de esposos que a lo mejor no son creyentes, no son cristianos. ¿Qué deben hacer las mujeres? ¿Y cómo realmente se demuestra ese respeto, esa actitud, esa conducta respetuosa? 1 Pedro capítulo 3 y versículo 1. 1 Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y ¿qué? Respetuosa. ¿De qué se trata esto? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de estilos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora, a veces es muy fácil respetar al esposo. Es un cristiano ejemplar. Es un esposo muy sabio, muy trabajador, muy generoso, muy amable. Y es muy fácil respetar a un esposo así. Pero a veces es muy difícil. Puede ser que sea un mal esposo, muy malhumorado siempre, un mal cristiano. Es más, no es cristiano. Pero las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus maridos así. En 1 Pedro 3 nos dice esto. Y quiero terminar con 3 consejos. Tienes un esposo muy difícil. 3 consejos. No lo puedes respetar fácilmente. Número 1, ve a tu marido como el esposo que Dios te dio.
Lo tienes que creer si Génesis 3:12 es verdad. Lo tienes que creer si crees en un Dios soberano que ha planeado todo desde antes de la fundación del mundo. Creo que ya les conté, pero hay algunos que no estaban ahí cuando les conté. Fui a una boda, me invitaron a que yo oficiara la boda y estaba otro pastor ahí y me gustó mucho su oración, nunca la voy a olvidar. Él estaba orando por la pareja y él dijo algo así como, Señor, te pido por esta pareja, por esta unión que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Y esto es cierto. Si Efesios 1:11 es verdad, esto es cierto. El esposo que tú tienes, tuviste o tendrás, es el esposo que Dios te dio. Piénsalo así, respétalo. Número 2, ve a tu marido como alguien que puedes tú salvar. Ve a tu marido como una persona a la que tú puedes salvar. A lo mejor tú no estás segura que tu marido es cristiano. Ve lo que dice 1 Corintios 7:16. 1 Corintios 7:16 nos habla del divorcio, la separación, y el apóstol da unos consejos muy prácticos y muy realistas desde el primer versículo. Pero en el versículo 16 nos dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Dios es el que salva, de Dios es la salvación, pero Dios te puede usar a ti para salvar a tu marido. Esto es algo tremendo, es una gran corona que pudieras tú tener. Entonces, respeta a tu marido. En ese respeto, en esa conducta respetuosa, afable y apacible, piensa, a lo mejor yo puedo salvar a mi marido. Pero en último lugar, tienes un marido difícil de respetar. Ve a tu marido como representante del Señor. Ve a tu marido, a tu esposo, como uno que representa al Señor. Ahora sí, Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, hermanas, mujeres, damas, ninguno de nosotros puede decir que ama a su pareja como debe. Ninguno de nosotros. Todos fallamos aquí. Todos. En algo de lo que hemos visto como hombres o de mujeres, todos fallamos en algo. Pero ¿saben qué? En Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón de todo pecado. Como hijos, hijas de Dios, en Cristo contamos con su ayuda para nuestros matrimonios. Y el famoso versículo se aplica, no me canso de mencionarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en unión con Él. Y eso es el cristiano, la cristiana. Tenemos comunión con Él, participación, relación, unión con Cristo. Tenemos de su ayuda, hermanos, y su energía para cumplir con la voluntad de Dios. Y recuerden, en uno de nuestros primeros estudios leímos y aprendimos de 1 Juan 4, que este amor a lo último para con los esposos, para con los demás, como hombres debemos ser sanos en el amor. Tenemos que aprenderlo de Dios y cuando tenemos el amor de Dios podemos amar a los demás, podemos amar a la esposa, podemos amar a los hijos, como vamos a ver, podemos amar al esposo. Y termino con esto. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en un sacrificio para calmar la ira de Dios, en propiciación por nuestros pecados. Amad, ira, por supuesto, Dios estaba airado contra nosotros por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas buenas noticias que podemos tener el amor de Dios en nuestras vidas. Por tu gran ejemplo, por tu Espíritu Santo, en las Escrituras, Señor, aprendemos que tú eres amor. Y tú nos puedes inyectar de ese amor en tu gracia, en la gracia que tenemos desde tiempos antiguos, antes de la fundación del mundo. Danos, Señor, de tu amor para que amemos a los demás, para que te amemos a ti, para que amemos a los demás, para que amemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Es por sus méritos y para su gloria que te pedimos estas cosas. Amén. Amén.